Saludamos a esta hora al señor general Pedro Sánchez, bueno, general en uso de retiro, nuestro ministro de Defensa. Ministro, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Gustavo, buenos días a usted, a todos, a quienes nos escuchan, gracias. Ministro, pendientes los colombianos de todo lo que está sucediendo en materia de bombardeos, una situación que había sido poco frecuente durante los últimos meses de esta administración. ¿Qué resultados tenemos? ¿Qué está pasando, ministro? Bueno, el día de ayer se realizó el bombardeo número 13 durante este gobierno. El año pasado se realizaron 5, este año ya van 8, frente a una amenaza que está creciendo enormemente debido a los cultivos ilícitos, o preocupantemente más bien, a pesar de que le hemos neutralizado en este año 4.200 integrantes, un 18% más que el año anterior. Y el día de ayer hicimos un ataque contra un criminal, un capo del narcotráfico, alias Antonio Medina. El ataque se dirigió exclusivamente contra él. El bombardeo es la última opción que nosotros tenemos. Ya cuando llegar a ese objetivo o pone en grave riesgo la tropa o es casi imposible llegar a ese objetivo. Los bombardeos representan o más bien, las operaciones sin bombardeo son el 98.5%. El 1.5% de las operaciones son de bombardeo. Y el día lunes en la madrugada hicimos otra operación de bombardeo en el área del Guaviare. La de ayer fue en Arauca. En el área del Guaviare también contra el cartel de Iván Mordisco. En ella habían 20 hombres de nuestro Ejército Nacional, a menos de 300 metros de 150 criminales que podían ser masacrados. Y frente a esa amenaza inminente, la última opción que se determinó fue emplear esa capacidad. Hasta el momento de ese bombardeo, el resultado son 26 neutralizados, de los cuales 20 murieron en desarrollo de la operación militar. No todos murieron por el bombardeo, porque hubo unos combates fuertes ahí. Hubo un capturado que quedó herido, que después de intentar matar a nuestros soldados quedó herido y se les brindó los primeros auxilios. 2 que se sometieron, que se entregaron, y le salvamos la vida a 3 menores de edad. Señor ministro, más temprano Alejandro Santos pues saludaba esta acción de bombardeos contra Iván Mordisco, pero planteaba aquí en los micrófonos de 6 AM que cuándo vamos a tener, según las críticas de algunos sectores, más operaciones como esta que comprometan al ELN, al Clan del Golfo, a la Segunda Marquetalia, a las disidencias de Calarcá, que son enemigos directos de Mordisco. Cuando se den las condiciones, Gustavo. Vuelvo, insisto, la prioridad de nosotros siempre será proteger al pueblo colombiano de una amenaza letal. Primará para nosotros siempre la vida de los 4.200 neutralizados. El 94% de ellos son capturados. El 6% mueren en el desarrollo de la operación militar porque es un empleo, es un combate, es un conflicto en el cual nos han asesinado ya este año a 155 militares y policías, pero es cuando se den las condiciones y es la última opción. Vemos cómo se comporta el cartel del ELN, se la pasa en zonas semiurbanas, vestido de civil. Lo mismo las disidencias de Calarcá, tienden a mezclarse muchísimo con la población y nosotros debemos aplicar absolutamente todas las normas del DIH y de los derechos humanos y no afectar a personas protegidas por el mismo. Bueno, como decía Gustavo, queda uno con la costumbre, pero ministro, ¿sabe usted que uno de sus antecesores, el ministro Diego Molano, cuando empezaron los asuntos de los bombardeos, pues prácticamente casi le cuesta el cargo el asunto de los menores de edad? Usted decía en un par de intervenciones que pues Medicina Legal tiene que hacer esa confirmación, pero que ustedes creen que no hubo menores afectados en los bombardeos. ¿Es así? ¿Están seguros de que no hubo ninguno? No lo sabemos, no puedo asegurar algo que a mí no me consta. Eso lo determina, como usted bien lo dijo, Medicina Legal, determina sexo, identidad, edad. Yo sí quiero aquí en tema, digamos, de los menores es hacer una denuncia, un rechazo, siempre lo he hecho, que esto es un crimen de guerra. Reclutar menores es un crimen que es juzgado por la Corte Penal Internacional, que no caduca y se persigue en todo el mundo. Aquí el criminal son quienes reclutan, que son las disidencias de
de alias Mordisco, alias Calarcá, también del cartel del ELN y en menor proporción los del Clan del Golfo. Yo les pido que nos unamos todos a este rechazo, a este crimen que están cometiendo y también solidaridad de alguna manera manifiesto con las familias de estos menores que se los han llevado a la violencia. Mi enfoque siempre ha sido proteger la vida y más la de los menores. Este año le hemos salvado la vida a 1.039 menores en medio del conflicto. Hemos reducido casi en un 40% el reclutamiento de menores, pero es una realidad muy dura que afecta también a la sociedad en otro sentido. Por ejemplo, Miguel Uribe. Miguel Uribe fue asesinado por un menor de edad y así muchos militares y policías. Señor ministro, bueno, esperamos que las noticias en lo que tenga que ver con muerte de menores sean casi que ausentes en lo posible en este conflicto donde los niños son las primeras víctimas. Pero yo quería preguntarle por el tema de Estados Unidos y Colombia, señor ministro, pues porque hemos escuchado que no hay participación, que sí hay colaboración, que el presidente frena la colaboración por cuenta de las narcolanchas, que otra vez se retoma hoy, en este momento, hasta ahora, a las 6:45 de la mañana el viernes. Usted, que es el ministro de Defensa, ¿está en contacto con Estados Unidos? ¿Tiene algún tipo, continúa esa cooperación que ha sido siempre tan fuerte y tan histórica? Sí, es más, ayer estuvimos, disculpen, no la saludé, pero de manera general lo hice, buenos días nuevamente. Ayer estuvimos en una reunión, en un taller supremamente importante, apoyado por los Estados Unidos, con nuestro jefe de la misión militar aquí en Colombia, revisando con ellos cómo podemos fortalecer las capacidades contra los drones, para protegernos contra los drones. En la mañana estuvimos con la OTAN, estuvimos conectados con el agregado de Alemania directamente en Ucrania y con otros representantes de la OTAN, mirando cómo está sucediendo en Ucrania. Eso fue en la mañana, y en la tarde lo hicimos con los Estados Unidos, en un seminario que duró 2 días. Y allí encontramos muchas opciones, ¿no? Las relaciones se continúan. El presidente de la República ha sido muy claro con nosotros de que se debe mantener el flujo de la información siempre y cuando no se violen los derechos humanos. El X que había colocado hace, creo que 2 o 3 días, cuando decía que se suspendía, lo relacionaba con lo mismo que hizo el Reino Unido. Y el Reino Unido decía que si se violaban los derechos humanos. Y en ese sentido nosotros hemos mantenido flujo permanente con toda la comunidad de inteligencia para afectar el narcotráfico, siempre y cuando esta afectación se haga bajo los acuerdos internacionales, a los memorandos de entendimiento que tenemos, claro, y la aplicación en ese sentido de capturar. Entonces la cosa es muy clara. Sí se sigue suministrando la información, pero en el momento de que esa información comience a usarse en detrimento de los derechos humanos, por ejemplo, para el bombardeo de personas que no están siendo objeto de un proceso judicial, en ese momento se corta la comunicación y el flujo de datos. Así es, pero hay que aclarar. Sé que puede sonar complejo, tratar de hacerlo lo más claro posible, pero no, allá en el combate contra las drogas lo desarrollan diferentes entidades en los Estados Unidos, y una de ellas es el Departamento de Estado. El Departamento de Estado tiene los guardacostas y tiene una entidad que se llama el Comando Sur, con el cual nosotros tenemos, pero ahí ya viene el Departamento de Defensa, más bien lo voy a dejar solamente con guardacostas. Tienen los guardacostas y nosotros establecemos comunicación con ellos a través de una red de inteligencia donde intervienen otros países como Panamá, algunos de Centroamérica y del Caribe, y transmitimos la información por ese canal. Y los protocolos, los procedimientos que hice en esa línea es que se debe capturar, y el uso de las armas letales es únicamente en defensa. Creo que hasta ahí estamos claros. Ahora, por otro lado, hay otro departamento que es el Departamento de Defensa o el de Guerra, que es el que ha traído la flota naval al Caribe. Ese departamento produce su propia inteligencia, es decir, es como la inteligencia militar, por decirlo así. Emplean drones, satélites y otras capacidades, y emplean su capacidad
acorde a los protocolos que tiene el Departamento de Guerra o de Defensa. Entonces, nosotros lo que debemos asegurar es que la información se mantenga por el canal que esté establecido, que es el que le acabé de mencionar con el Departamento de Estado, con el guardacostas, y en los protocolos está estipulado que no se comparte para el uso letal. Muy bien. Pero ya la decisión de emplear esa capacidad letal en la información, lo que hablamos con Estados Unidos, y el presidente nos dijo claramente, es que no se debe compartir para el uso letal. Y nosotros no te compartimos ninguna información con el Departamento de Guerra para estos casos, no compartimos información con la flota naval, no tenemos comunicación con ellos, pero sí las tenemos es con guardacostas. Muy bien. Ministro, hoy se firma lo de los Gripen. ¿Cuánto llegan? ¿Cuándo llegan y cuántos son finalmente? ¿17? Gustavo, cuando se firme se anunciará absolutamente qué le llega a los colombianos. Todo está planeado, la expectativa es que hoy se realice ese acto que va a proteger la soberanía por los próximos 50 años y que tiene también impacto social en aguas, en transición a energías limpias y en salud. Pero queda firmado hoy. Todo está estipulado para que así sea. Ahorita vamos a hacer una revisión de que todo quede muy bien. Es un proceso muy profesional que hemos hecho. Involucramos ahí también una firma muy importante de abogados para que revise cada palabra y que no ocurra ningún problema en ningún contrato y que no se nos va a meter por allá algo que ponga en riesgo el peso de los colombianos, como ha ocurrido, por ejemplo, como lo intentaron hacer con los grupos manuales de erradicación, un contrato que se declaró desierto el día lunes. Ahí escuché en algunos medios de comunicación una desinformación que estaban diciendo. Un contrato que tenía este año 29.000 millones y el año entrante 27.000 millones, y que uno de los proveedores de los que nos estaba ofreciendo eso, pues va a ser denunciado, pero cuando ya salga todo el proceso administrativo se hará. Cierto es que no vamos a permitir que se pierda algún peso de los colombianos. Perfecto, ministro. ¿Cuándo llega el primer Gripen? Eso lo anunciaremos una vez se firme el contrato. Señor ministro, muchas gracias, muy amable por su tiempo para Caracol Radio. Gustavo, muy amable, muchas gracias. Un saludo a todos. Feliz día.